Bueno, estamos en vivo. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Erika? ¿Cómo te va? Felicidades, feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. Acá estamos terminando con el último día de las presentaciones eh, abiertas y gratuitas para festejar los 10 años. Fue un gran sacrificio el que hicimos. Antes que nada, agradecerte por el tiempo brindado, porque hoy por hoy el tiempo es algo que escasea y bueno, entonces tiene un valor enorme. Entonces, Nobleza obliga a agradecerte, Flor, por poder estar acá. Al contrario, un placer, después de tantos años de acompañarlos en vivo, en persona, en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, de Valles, de tantos lugares, un placer participar. Gracias por invitarme y de vuelta, un placer. El placer es mío. Siempre, siempre vas a estar invitada. Para nosotros es un orgullo que aceptes nuestra invitación y que confíes en nosotros, así que también agradecidos por eso. Bueno, eh, yo supongo que muchísima gente te conoce, sos muy popular, estás muy presente en los medios, pero por las dudas que haya alguien nuevo y que no te conozca, vamos a contar que sos lingüista, te especializás, sos Florencia Salvareza, el nombre y apellido completo. Eh, Sos lingüista y te especializaste en lectura y dislexia, ¿Sí? Exactamente. ¿es correcto? Es correcto, es así, es correcto. Bueno, y con nosotros hace ya 6 años que estás trabajando. Sí, ya perdí la cuenta, pero hace un montón de años, excelentes años y siempre experiencias muy interesantes, gente muy interesada, un placer poder salir de acá, de la cueva que es Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, e intercambiar conocimientos y experiencias con gente del país. Así que un placer y como siempre les digo, van a contar siempre conmigo y gracias por haberme invitado aquella primera vez. Sí, y vos también estás trabajando en un área de INECO. El nombre exacto de esa área es, ¿me lo recordás? El Instituto de Neurociencias y Educación de la Fundación INECO, que es donde hacemos básicamente todo lo que tiene que ver con formación, y sobre todo tratar de que llegue la información y el conocimiento científico de las neurociencias aplicadas a educación a la mayor cantidad de gente. Así que hemos trabajado mucho en capacitación docente, en formación, y dentro de eso una de las áreas claves es todo lo que tiene que ver con alfabetización. Flor, sí, sumamente importante la divulgación. Ese fue uno de los objetivos de estas charlas, de estos 6 días de charlas, Uh que -huh. todos estos temas tengan un pequeño compacto como para que puedan llegar a todos y no solamente a los profesionales para aportar a la divulgación científica, Uh sobre -huh. todo de la educación y el aprendizaje, ¿no? Bueno, yo como psicopedagoga es lo que más me apasiona. Bueno, Flor, tenés tu presentación lista para también, como todos los docentes, respetaste la consigna de los 10, de lo organizar en 10 puntos, 10 ítems, 10 enunciados. Bueno, no sé cómo habrá sido bien lo tuyo, pero bueno, está organizado en 10 también, siendo alusivos a nuestros 10 años. Así que muchas gracias por 10 con eso. un poco de Te trampita, dejo. 10 con un poco de trampita y algunos que son más largos, pero son 10. Son 10 mitos y 10, verdades, sí. 10 mitos y verdades de la dislexia, como tal vez las 10 cosas más importantes, si tenemos que resumir, así que voy a compartir pantalla y gracias Eri y gracias Roberto, que no está acá, Dale, te pero dejamos con el público. Un beso. muy bien, Estamos muchísimas escuchándote. gracias. Acá estamos, ahí estamos. Yo, de vuelta, 10 por 10, 10 de APL, 10 de la dislexia, pero los que me conocen, Erika me conoce, sabe que no puedo no empezar por acá. Cuando hablamos de lectura, hablamos de un proceso de aprendizaje. No madura la lectura, el cerebro no está preparado para leer. Los seres humanos tenemos un cerebro preparado para el lenguaje, para la visión, para un montón de cosas, pero no para la lectura. A leer se aprende. Es decir, no cae la manzana del árbol, tenemos que hacer que el cerebro se convierta en un cerebro lector. Esto es
reciclar las áreas del lenguaje y de la visión que nos permitan leer. Se crea un área muy específica que se llama el son de las letras, letterbox, como lo define Stanislas Dehaene, los investigadores más importantes en lectura y cerebro. Y cuando hablamos de dislexia, lo que hablamos es una dificultad que tiene que ver con eso, con esa área, con ese aprendizaje. Cuando hablamos de dislexia, hablamos de la dificultad para aprender a leer. Eso es la dislexia. Hay definición mucho más técnica. Es la dificultad para aprender a leer, que tiene una base en el sistema fonológico, lo vamos a ver, que no depende de la voluntad, ni de la motivación, ni de las ganas. La dislexia no lo produce ni la mamá, ni el papá, ni el maestro, ni la escuela, nada. Eso es otro problema, si es que existe. Digamos, no es que no existe, digamos, alguien puede tener dificultades en la lectura, pero porque le enseñaron mal, y es distinto. Pero la dislexia es esto, es la dificultad para aprender a leer cuando todo lo demás está más o menos bien. Entonces, vamos a ver 10 mitos acerca de la dislexia. 1. Los disléxicos son más inteligentes o son muy inteligentes. Y esto es un problema, porque muchas veces los maestros dicen, no, bueno, los disléxicos son brillantes, Einstein tenía dislexia. Primero, no sabemos si Einstein tenía dislexia. Segundo, los disléxicos pueden estar en cualquier punto de la campana de distribución de la población en relación al coeficiente intelectual, o lo que llamamos comúnmente inteligencia. Ninguna relación entre la dislexia o la lectura y la inteligencia. Acá se ve perfectamente en este cuadrito. Del lado verde es todos los lectores que no tenemos dificultades lectoras, no tenemos dislexia. Del lado rojo son los que tienen dislexia. Y la línea continua que está arriba es lo que uno diría el desarrollo cognitivo, es decir, cómo va desarrollándose en términos muy caseros la inteligencia entre los 2 años y los 12 años. Y la línea punteada de abajo es cómo mejora la lectura, es decir, uno puede ver en la línea del lado verde que hay una relación, es decir, a medida que el niño crece y se desarrolla, la lectura cada vez es más fluida, es mejor. Del lado rojo vemos que crece, se desarrolla, la inteligencia aumenta, la lectura no. Esa es la relación que hay entre dislexia e inteligencia, ninguna. Es decir, hay chicos que tienen dislexia, hay individuos que tienen dislexia muy inteligentes, medianamente inteligentes, poco inteligentes, no importa. El concepto de inteligencia no es un concepto asociado a la lectura. Entonces es muy importante esto, porque muchas veces los chicos dicen, yo no puedo, yo soy tonto. Entonces lo primero que le tenemos que explicar a un chico cuando tiene dislexia es que no tiene ninguna relación con la inteligencia, que él puede aprender a leer, que le cuesta más, que no tiene nada que ver con la inteligencia, que él es muy inteligente, es inteligente, pero que la lectura va por otro lado. Así que número 1, los disléxicos son muy inteligentes. No, los disléxicos son uno más, puede estar en cualquier área de la campana. 2, que los disléxicos escriben en espejos o invierten las letras. La realidad es que no es un criterio diagnóstico la escritura. La dislexia se diagnostica por la lectura. La escritura acompaña, porque son las dos caras de una moneda. Yo aprendo a leer y a escribir, leo lo que escribo y escribo lo que leo. Pero cuando hago el diagnóstico de dislexia, lo hago por el proceso lector, no por el proceso de escritura. Y además hay muchos niños, como dice ahí, que escriben en espejo o invierten letras en algún momento de su aprendizaje, sobre todo durante el primer grado, y no son disléxicos. Y yo quiero que hagamos un ejercicio. Si yo les pregunto a ustedes qué es eso, como no me pueden contestar, voy a contestar yo, como ustedes diríamos, es una silla, y eso también es una silla, y eso es una silla. Si yo pregunto qué es eso es una E, y acá cuando pregunto qué es hay un silencio, porque no es más una E, y esto no es más una E. Las letras y los números son los únicos objetos del universo que cuando los roto en el espacio pierden su cualidad, su identidad, y dejan de ser lo que son. Las letras y los números tienen una característica única, que es la direccionalidad. La silla es la silla, para un lado, para el otro, da lo mismo. La E es la E solamente si mira para un lado, si mira para el otro, podría decir que es un 3, pero tampoco es un 3. Y esto hay que aprenderlo, y esto hay que enseñarlo. Entonces, los niños que invierten las letras, en general, tienen que ver en parte con esto. Eso es una silla, ¿por qué no es una E?
Si la silla en cualquier posición es silla, si el reloj en cualquier posición es reloj, ¿por qué la E en cualquier posición no es E? Entonces, esto es algo que debemos enseñar cuando enseñamos a leer a los niños. Las letras van para un lado. Si yo las roto, dejan de ser esa letra. Así que, mito número 2, los disléxicos escriben en espejo o invierten las letras. Número 3, los disléxicos son grandes artistas y compensan la dificultad con enormes dones artísticos y espaciales, son grandes pintores. En realidad, insisto, los disléxicos, lo único que hace a todos los disléxicos un grupo es la dificultad para aprender a leer. Todo lo demás puede variar, como varía entre todos los que no tenemos dislexia. Las habilidades espaciales o las habilidades artísticas de un léxico son mejor para él que sus propias habilidades lectoras. Pero no necesariamente es el mejor dibujante de la clase, ni es el mejor, ni tiene las mejores habilidades espaciales de la clase. Que este señor, que es Picasso, haya pintado ese cuadro, es porque era Picasso, no porque era disléxico. Picasso sí era disléxico, pero no porque era disléxico, lo pintó porque era un artista excepcional. Puede tener dislexia o no, está lleno de disléxicos que pintan bien y lleno de disléxicos que no pintan bien. Lo que es importante es no asociar cosas que no van necesariamente de la mano. Entonces, ¿los disléxicos son grandes artistas? No, son mejores dibujantes que lectores seguramente, comparados con sí mismos. Pero eso no quiere decir que los grandes pintores sean todos disléxicos, ni que los disléxicos sean grandes pintores. Mito número 3, no hay una asociación entre el desarrollo del arte o de lo visoespacial y la lectura. Mito número 4, los disléxicos ven las palabras al revés. Los disléxicos no tienen un problema con la visión. La dislexia es un problema que tiene que ver con la organización de los sonidos en la mente, con lo que llamamos la conciencia fonológica, con el sistema fonológico de la lengua y no con la visión. Las primeras teorías de la dislexia de los años 60 y 70 decían que tenía que ver con alguna cuestión de la visión y con el equilibrio sobre todo. Hoy sabemos que eso no es así. La dislexia no es un problema visual, no es un problema de la percepción, y las letras no bailan. Que un chico diga o que escriba que quiere leer y las letras bailan es una forma metafórica de explicar que no puede leer. Pero las letras no se mueven, el niño las ve perfectamente. Lo que no puede es relacionar ese dibujito, o grafema, como se llama, con el sonido o fonema. Entonces no automatiza el proceso lector y cada vez que lo mira tiene que pensar cómo se dice eso. Entonces, mito número 4, la dislexia no tiene que ver con la visión, no tiene que ver con la percepción, las letras no bailan. Y junto con esto, y acá es donde digo que hice un poco de trampita, en el mismo mito, la mayoría de los disléxicos son torpes, tienen problemas para atarse los zapatos, tienen dificultades espaciales. No, algunos sí y otros no. Lo único que hace a los disléxicos un grupo es la dificultad lectora. Todo lo demás varía. La inteligencia, la capacidad artística, la torpeza motora o no torpeza motora, las dificultades espaciales o no dificultades espaciales. Pero que un niño tenga dificultades espaciales no quiere decir que tenga dislexia. Y si tiene dislexia no quiere decir que tiene que tener torpeza motora o dificultad para atarse los cordones o dificultades espaciales. Es, como decimos nosotros, es como cuando uno está enfermo. Puede tener fiebre, puede tener tos, puede tener resfrío, puede tener dolor de garganta, puede tener todo, puede tener algunas. Son cosas que van separadas, algunas se dan juntas, pero no necesariamente y no se definen por ir juntas. Mito número 5. Y me encantan estos son de Rufina Pearson, están en su libro, y ya los junta todos y dice, 1, que yo tuve dislexia de niño. No puede ser, y lo vamos a ver ahora, la dislexia no se cura. 2, que no se puede diagnosticar hasta los 7, 8, 9 años o hasta tercer grado. Eso es, de vuelta, teorías de los años 70, 80. Sabemos que la dislexia la podemos diagnosticar a mediados del primer grado, cuando el niño presenta dificultades sostenidas para aprender a leer. Y tenemos que medir lectura y los procesos para poder entender bien qué es lo que pasa. ¿Que con letra mayúscula leen mejor? No. La letra mayúscula es una característica del sistema educativo argentino, no es una necesidad de los niños. No hay ninguna necesidad
de que los niños lean letra mayúscula. De hecho, es mejor que lean la minúscula porque está todo escrito en minúscula. ¿Mejor no enseñar inglés? Tampoco. Los niños pueden aprender inglés. Le puede costar más o menos, pero no podemos decidir antes de la dificultad que no lo puede hacer. Tenemos que acompañar a los chicos para que aprendan todo. Los chicos con dislexia pueden aprender todo. Les cuesta más, pero pueden. Ir medio turno tampoco es necesario, a menos que agarremos muy tarde el problema y que necesitemos muchísimo trabajo de andamiaje escolar. Si no, no. ¿Y qué hay más dislexia en la actualidad? No, lo que pasa es que ahora sabemos diagnosticarlo. Y antes eran vagos, no podían, repetían, iban al psicólogo, tenían montones de nombres que no estaban asociados a la dislexia. Entonces nos quedan 4 que sí. Y por eso la carita. Algunas veces no se diagnostica la dislexia hasta la vida adulta. Muchas veces pasa desapercibida si es muy leve. Ahora vamos a ver el tema de los grados de la dislexia. 2, y fundamental, no hay ninguna razón para diferenciar dislexia del lector pobre. Esto es una frase muy importante de un libro que se llama El debate de la dislexia, de Elena Grigorenko. Esta es una de las cosas que queda clara. No se diagnostica más el lector pobre o el retraso lector. O tiene dislexia o no tiene. Pero no hay otro diagnóstico asociado a la lectura. Lector pobre, no hay ninguna razón científica para usar 2 diagnósticos. Así que o tiene dislexia o no tiene. Se basa en un desorden dentro del sistema lingüístico, lo que yo decía antes. No es de la visión, es de algo así como los mapas de los sonidos en la mente, y tiene que ver con esto, con poder asociar la letra con su sonido. Y el déficit fonológico, que es esta dificultad, por ejemplo, con los niños chiquitos para repetir palabras que nunca escucharon, que no existen, es como el correlato, el precursor más confiable de lo que viene. 7. La dislexia es una condición neurobiológica. Quiere decir, la dislexia no lo produce nada de la vida del niño. El niño nace, el individuo nace con ciertas condiciones cerebrales que hacen que le cueste más aprender a leer. Esto está probado, esto no lo discutimos, tiene que ver probablemente con esto, con anomalías en el lóbulo temporal, con regiones poco activadas, con un fuerte contenido genético, componente genético, disculpen, y ese componente genético es lo que hace, que es lo que vamos a ver ahora, que sea fuertemente hereditaria. Por eso muchas veces, cuando uno diagnostica dislexia, el papá o la primero pregunta si el papá o la mamá tuvieron dificultades en el colegio, si tuvieron tratamientos, dependiendo las edades, es si recibieron diagnóstico, o si, por ejemplo, fueron el psicólogo, la psicopedagoga, maestra particular, repitieron. Entonces, muchas veces el diagnóstico haciéndole a un niño, uno va para arriba. Así que es altamente hereditable. Esta es la caja de las letras. Ese sector rojo que se ve ahí es el sector del cerebro, las redes neuronales que se organizan cuando un niño aprende a leer. No lo tenemos cuando nacemos, ningún ser humano tiene esas redes neuronales al momento del nacimiento, sino que usando las redes de la visión y del lenguaje, cuando aprendemos a leer, formamos ese sector. Esa es la dificultad que presentan los niños disléxicos. Tienen dificultad en ese sector para poder leer. Llena la literatura científica de esto, no tenemos ninguna duda. De hecho, miren, ahí lo quieren, yo dije que como era un componente genético, es fuertemente hereditaria. Miren ahí, ese agregado familiar que tienen todos los negros de esa familia tienen dislexia. Los profesionales que trabajamos con dislexia sabemos que muchas veces tenemos hermanos, primos, varios, por ejemplo, un hijo y el papá y el hermano y el tío. Es altamente hereditable. No necesariamente hereditable. Puede no haber un antecedente, podemos no conocer el antecedente, pero es fuertemente hereditable. Y lo padece el 10% de la población. Es un montón. Para todos los ustedes son docentes, piensen todos los alumnos que tuvieron a lo largo de la vida, hagan un cálculo, digan, ponele, tuve 1000, piensen si realmente reconocieron o supieron de 100, que es el 10% que tuviera dislexia. Seguramente no. Esto nos dice la cantidad de niños que padecen la escuela y que sufren el proceso de aprender a leer y escribir porque no tienen un diagnóstico. Tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que trabajar
con las asociaciones, con los docentes, con los profesionales y con las familias para que los niños tengan la mejor escolaridad posible. 8 de las verdades. Es una condición a lo largo de la vida, que es lo que yo decía antes, lo que decía Rufina. No se cura. Uno tiene dislexia. No existe alguien que tuvo dislexia y ya no tiene más. Lo que existe es alguien que tuvo un diagnóstico de dislexia, tuvo tratamiento de dislexia, probablemente tuvo un periodo escolar donde no la pasó muy bien y ahora no tiene tratamiento, no tiene dificultades y lee bien, lee probablemente más lento que el que está sentado al lado. Disculpen, pero la lectura no es un problema. La dislexia es una condición que lo único que uno pretende como profesional es que el niño tenga un desarrollo lector tal que pueda elegir en la vida qué es lo que quiere hacer y que pueda leer todo aquello que tiene que leer. Si después le gusta leer o no le gusta leer es otro tema. Si después quiere leer o no quiere leer es otro tema. Pero la responsabilidad de la escuela, de los profesionales, es que los niños puedan leer y comprender a nivel escolar. Es decir, que terminen su educación secundaria con un nivel lector acorde. Puedan hacer una carrera universitaria si quieren y si no, no. Pero la dislexia es una condición a lo largo de la vida. No se cura, se mejora. Y finalmente, la dislexia no es blanco y negro. No es yo tengo y él no tiene, si bien esto es así. Entre la punta del blanco y la punta del negro están todos los grises. Por eso el diagnóstico no es solamente la velocidad y la precisión lectora. Yo necesito medir los procesos, entender qué le pasa exactamente a ese niño. Hay niños que les cuesta mucho leer, pero hay niños que leen bastante bien, digamos, uno lo escucha y dice, bueno, lee, pero no comprende. Y la comprensión está asociada a la fluidez y la automatización lectora. Entonces, es muy importante entender que es un espectro que desde un punto de vista de la ciencia de la dislexia, la ciencia de la lectura, no hay un punto claro de corte, no hay un lugar donde uno diga acá sí, acá no. Es con la dificultad lectora y los procesos comprometidos, es una sumatoria de cosas que no es difícil para un proceso de evaluación, pero es importante entenderlo. Es un espectro, y solo no más del 10% de los niños que tienen dislexia son graves. Graves quiere decir que les va a costar muchísimo la alfabetización. Los niños con dislexia aprenden a leer. Y finalmente, la dislexia tiene una base lingüística. Esto no quiere decir que la dislexia sea un trastorno del lenguaje. Quiere decir que la dislexia no tiene una base en la percepción, no tiene una base en la visión, no tiene una base motora, el movimiento corporal no mejora la dislexia, hacer gimnasia no mejora la dislexia, no hay anteojos que mejoren la dislexia y no hay letra que mejore la dislexia. Lo que mejora la dislexia es un tratamiento donde se trabajan los procesos que se necesita para leer y el proceso de alfabetización. Y la base lingüística es el sistema fonológico de la lengua. Es esto, como el mapa de los sonidos en la mente. Y para que entiendan por qué estamos tan seguros que no es producida por el medio ambiente y que es medio ambiente y que es neurobiológica, voy a terminar contándoles esto. Esto se llama el estudio longitudinal de Finlandia, donde se estudió a niños, dos grupos de niños desde el nacimiento hasta los 16 años. Unos tenían antecedentes familiares de dislexia y otros no. Y lo que se hizo fue seguir a los niños desde que nacieron hasta los 16 años, haciéndole estudios todo el tiempo, desde nacimiento a los 16. Cuando los que tuvieron diagnóstico de dislexia, a los 7, 8 años, lo que se hizo fue volver para atrás para ver dónde empezaban a ver en los estudios diferencias con el niño que no había tenido dislexia. Y lo que vieron es que los niños que tenían dislexia presentaban dificultades antes de los 6 meses de edad en reconocer los distintos sonidos de las lenguas. Todos los seres humanos reconocemos todos los sonidos de todas las lenguas que existen hasta los 8 meses más o menos. A partir de ese momento perdemos esa capacidad, solo reconocemos los sonidos de la lengua. Por ejemplo, para los japoneses, es la forma más fácil de entenderla, los niños japoneses, entre que nacen y los 8 meses, reconocen la diferencia entre pero y pelo, pero después no.
porque la ro y la l, decir pero o pelo, para el japonés es lo mismo que para nosotros decir caballo o caballo. Es lo mismo, no diferencia significado. Pero de más chiquitos sí lo reconocían. Sabemos que los niños que tienen, y eso se sabe por imágenes cerebrales, lo que sabemos es que los niños que tienen dislexia ya antes de los 6 meses tienen dificultades para percibir estos sonidos. Y no es un problema de audición, escuchan perfecto, es un problema de la representación de los sonidos a nivel mental. Este es el comienzo de la conciencia fonológica. La dislexia tiene una base lingüística, la base lingüística tiene que ver con esta organización de los sonidos a nivel mental, por eso decimos que es base lingüística y no de otro tipo, pero no es un trastorno del lenguaje, es un trastorno de la lectura, cuya base es el sistema fonológico. Por eso es fundamental trabajar en el consultorio cuando tenemos niños chiquitos y en la escuela, en jardín, vocabulario, todo lo que tenga que ver con conciencia fonológica y el conocimiento de las letras. Necesitamos trabajar esto porque es, como ven acá, son los pilares de aprender a leer. Porque sobre todo, todos pueden aprender a leer. Todos los niños pueden aprender a leer, es nuestra obligación que todos aprendan a leer. Los que no tienen dificultades y los que tienen dislexia también. La escuela es una para todos, la escuela inclusiva. Esa es la escuela que funciona, es la que le enseña a todos los niños. Nuestra obligación, como los que hacemos ciencia, los que trabajamos en el consultorio, es trabajar con estos niños y con las escuelas, impartir el conocimiento, compartir el conocimiento y trabajar juntos para que todos puedan aprender a leer, porque todos pueden aprender a leer. Muchísimas gracias. ¿Estás acá, Erika? ¿O te me fuiste ya? Hola, hola, Flora. Hola. Ahí. Hola, Flora. Acá estoy. Hay mucha tecnología detrás de esto y casi meto la pata. Mucho. Flor, Así que bueno, ahí están. 10 verdades y mentiras, 10 conocimientos fundamentales, 10 cosas para contarse entre profesionales, para contarse entre docentes, para tener en cuenta. para tener en cuenta, para divulgar, ojalá que esta presentación se haga viral y todos lo puedan tener presente, en cuenta, a los 10 puntos que vos expusiste. Ahí, mientras te escuchaba, se me venían algunas frases típicas que escucho pululando en diferentes colegios por mis pacientes, ¿no? Y viste, las maestras muchas veces te dicen, un nene en segundo grado, mitad del segundo grado, ves que no arranca con la lectura o que lee todavía muy silábicamente y que está pensando cada letra y que se queda ahí pensando cada letra. Entonces, me sorprende terriblemente cuando el docente me dice, todavía a mí me sorprende, ¿no? Pero bueno, el docente evidentemente todavía no lo sabe, ya va a madurar, es la frase, ¿no? Tal cual. Es lo peor, la peor frase. Maduran las manzanas. Sí, maduran las manzanas, o como si fuera, la lectura fuera como, de repente como el pie, viste, que al chico el pie le crece solo, Exacto. y bueno, y le tenía que comprar zapatos más grandes. Exacto. Digamos, no. Tal cual. Bueno, y hasta, viste, y te dicen, no, pero hasta tercero, cuarto. Es como que esto tiene que ser muy popular, ¿no? No se madura, se enseña de manera explícita, y cuando se explicita, los chicos avanzan rápidamente si no tienen dificultades. Exacto. O si tienen dificultades muy leves, avanzan muy rápidamente. Si uno enseña de modo explícito y sistemático, todos aprenden. Algunos un poquito necesitan más instancias de repetición, pero todos aprenden. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y otra cosa que, bueno, mientras vos estabas hablando, también se me vino a la mente esto, ¿no? De leer y no comprender. Sí. En realidad no es leer, es decodificar. Esa sería la diferencia, digamos. Uh-huh. Y en general está asociado a decodificar mal, sin automaticidad, sin la suficiente fluidez.
Pero bueno, en el caso de que tengan una buena, hasta con una buena velocidad lectora, bueno, también se verían casos de problemas de vocabulario, ¿no? Pero bueno, dejar en claro que si no comprende, hay algo de la lectura que está fallando, no está leyendo, digamos. Exacto. Estarían ahí de la mano. Así que bueno, no hay preguntas hoy, pero bueno, próximamente vamos a dar un curso. ¿Qué hacemos, Flor? ¿Ponemos fecha en febrero para repetir tu curso? Sí, claro, podemos hacer, hicimos este año que estuvo buenísimo, hicimos de diagnóstico que estuvo espectacular y pidieron repetición, y podemos hacer uno sobre métodos de alfabetización. ¿Qué te parece, Eri? Sí, están pidiendo también métodos de alfabetización en general, porque por lo general, bueno, nos hemos enfocado más a la parte de dislexia, pero bueno, la alfabetización en general. Febrero será. Febrero nos espera. Perfecto. Vamos a descansar en enero. Ojalá bueno, podamos Flor, hacer presencial, algo. Basta de lucecita verde. Ay, por Dios, qué alegría, cómo extraño la presencialidad, Sí. Cómo extraño el coffee, el intercambiar, el saludar, sí. Viste, nosotros somos una institución con corazón de presencial, digamos, nacimos así. Le ves la cara a la gente, podés esa cara de alguien que decís, ¿por qué esto te hace ruido? Cosas que no podemos online. Pero bueno, también la ventaja online es que hay un montón de gente que no podría ir y que está acá. Así que, bueno, tendremos que pensar. Muchísima gente muy agradecida. Sí. Los dejo, que veo que está Mónica ahí ya esperando, ¿no? Mónica, ¿está conectada? No la estoy viendo yo. Bueno, Moni, hola, ¿cómo estás? Les doy un beso. Hola, Mónica, Erika, Roberto, y a todos un beso enorme. Feliz cumpleaños de nuevo. Fue un placer y nos vemos en febrero, cuando sea. Febrero, dale, vamos hablando, vamos charlando. Besos. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, besos. Siempre gracias a ustedes. Chau, chau. Hola, Moni, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Yo también extraño el presencial y el cafecito y todo eso. Pero bueno, vamos a sobrevivir. La resiliencia es fundamental. Así que de esto saldremos fortalecidos. Esto nunca mejor explicado, esto de que somos seres biopsicosociales, ¿no? Total. Cuando como sí, y aparte que aprendemos a adaptarnos al ambiente, a lo que nos pasa, y algunos más rápidos, otros más despacio, pero la adaptabilidad es típica del ser humano. Así que acá ayer estuvo hablando Liliana Fonseca sobre, bueno, aspectos de la psicopedagogía en época de pandemia, ¿no? Y bueno, y hablábamos, bueno, de la capacidad resiliente que tenemos los seres humanos. Hemos podido sacar de todo esto, ojalá que todos hayamos podido encontrar algo bueno en todo esto, y bueno, a nosotros particularmente como institución nos obligó a hacer algo a lo que le teníamos cierto miedo, si se quiere, que era lo virtual, ¿no? Por eso nos seguíamos quedando en esa zona de confort que nos daba lo presencial. Y en marzo, de repente, las clases presenciales no se pudieron hacer y tuvimos que irnos de prepo a lo virtual. Pero bueno, creo que son buenas experiencias, a ver, buenas no, pero de las grandes situaciones de estrés y de crisis, uno tiene que salir fortalecido y tiene que adaptarse y aprender a mirar las cosas de otra manera y sacarlo mejor. Así que, bueno, es un buen desafío. A mí me gustan los desafíos, así que me gusta eso. Sos una gran persona, y te quiero agradecer públicamente, Mónica, también por este tiempo brindado. Como le dije a todos los docentes en estos días, hoy por hoy el tiempo es muy acotado, porque todo lo que tiene que ver con lo virtual pareciera, no sé por qué, pero es como que nos lleva más tiempo. No sé exactamente por qué, ¿no? Sí, porque uno estaba acostumbrado a otro modelo, hay que dar vuelta a la cabeza. A mí me costó mucho para dar las clases en la universidad, dar vuelta.
Fue todo un año muy raro. Así que bueno, Movilizante. Así que sí, bueno, gracias por estar acá, Mónica Pese, sos gracias. fonoaudióloga, egresada de la Universidad de Rosario y especialista terapeuta en neurodesarrollo. Trabajás con nosotros hace un montón también, Mónica. Este año no hemos logrado terminar tu curso, pero bueno, también en breve lo vamos a estar anunciando de manera virtual para que todos lo puedan hacer. Pero bueno, presencialmente has recorrido también, hemos ido a Paraná, Rosario, no me acuerdo, también a Córdoba, has estado polulando con nosotros por distintos lugares de la Argentina. Así que bueno, hecha la presentación, ya nos hemos saludado, te voy a dejar para que puedas estar con la gente que está ahora conectada en vivo y después, bueno, todos los que verán la presentación que va a quedar guardada en YouTube. Bueno, te dejo con ellos, Moni. Dale, decime si se ve primero antes de irte. Bueno, perfecto, vamos a probar. A ver, porque no es que estoy tan canchera con esto. Compartir pantalla, ya te encontré. Ahí está. Ahí vale. ¿Se ve? Ah, divino. Ah, viste que tuve que aprender. Tuve que aprender. Hermoso. Bueno. Hermoso, te dejo, Moni. Bueno, realmente hablar de esto es bastante particular porque, bueno, vienen de escuchar hablar de chicos que aprenden a leer, que aprenden a escribir, y yo los voy a llevar a un espacio muy primario que es el neurodesarrollo infantil entre los 0 y los 3 años. O sea, ahora hay que dar vuelta a la cabeza y pensar en bebés, pensar en niños en la primera infancia, y en esto a mí me interesa, yo armé 10 plantillas en donde vamos a poner cosas que sirven un poco para preguntarnos y para replantearnos desde el punto de vista terapéutico. Mi mirada está puesta mucho desde la epigenética, porque en realidad los chicos en esta etapa son una mezcla muy importante entre lo que traen desde lo genético y lo que el ambioma o el ambiente les va dando. Entonces, es muy importante cuando hablamos de las intervenciones terapéuticas, primero hablar de los diagnósticos diferenciales. Por eso yo voy a tirar preguntas como para que podamos pensarlos y después si tenemos un ratito hablarlo, o por lo menos que cada uno lo responda y quedarán los cursos abiertos para ir respondiéndolo. Primero, ¿por qué importa conocer el neurodesarrollo en la primera infancia? Porque cualquier síntoma que tenga un niño está involucrando todas las áreas del neurodesarrollo. Aunque el síntoma lo hagan en un aspecto, como puede ser lo motor grueso, lo motor fino, o lo personal social, o el lenguaje, siempre tenemos que mirar el resto de las áreas del desarrollo para ver cuáles son las cosas que se están compensando o descompensando o las áreas vulnerables. ¿Cuáles son las herramientas fundamentales con las que contamos para evaluar? Eso lo planteo como pregunta para ir viendo si al final lo respondemos. ¿Qué es la observación clínica? Observar clínicamente significa que tengamos mucho tiempo de observación de las conductas, de los comportamientos, de las variancias de los comportamientos y de los tiempos madurativos. Es decir, los chicos no son cuadernos matemáticos. No podemos por determinada edad estar en la página 17 y si no estamos en la 17 está todo mal. Hay que ir viendo. Entonces, la observación clínica no está puesta solamente en el niño o en el paciente pequeño, sino en el contexto. Por eso indico mucho el trabajo del ambiente familiar. ¿Por qué importa hacer buenos diagnósticos diferenciales? Porque si no tenemos diagnósticos diferenciales, no vamos a tener diagnósticos funcionales certeros, y el diagnóstico diferencial nos permite tener una impronta diagnóstica que nos permita hacer un diseño sobre cuáles son las estrategias terapéuticas más aconsejables en ese momento y que probablemente las iremos modificando
porque el diagnóstico también puede ir modificando. Estamos hablando de neurodesarrollo. El neurodesarrollo es algo que se mueve permanentemente en la infancia. Entonces, el intervencionismo temprano es una actividad terapéutica que permite que un profesional idóneo me refiero en que sea un profesional de la salud experto en neurodesarrollo, normal y patológico, para que pueda intervenir en el momento oportuno del desarrollo del niño. Es decir, el niño viene desarrollándose y en algún momento alguna de las áreas del desarrollo empieza a tener un detenimiento o un desvío, ese es el momento de hacer una intervención para corregir o prevenir los desvíos que pudieran producirse, porque este bebé puede tener factores biológicos o ambientales que lo hagan más vulnerable. O sea, podemos estar hablando de niños que no han tenido antecedentes prenatales ni perinatales y toda su evolución viene bien y en un momento dado empieza a tener un síntoma en alguna de las áreas que queda trabado. Esto es como decir, si un bebé todos los meses va al pediatra, el pediatra lo mide, lo pesa, mide su perímetro cefálico y en algún momento alguna de estas tres variables queda detenida o se desajusta, rápidamente hay que medir, hay que analizar, hay que evaluar para que no quede instalado en ese desvío. Bueno, en el neurodesarrollo es algo más o menos parecido, con la diferencia de que no tengo elementos tan matemáticos como son una balanza, un análisis de sangre, un valor numérico. A veces hay valores que tienen que ser manejados desde la cualidad y no desde la cantidad. ¿Quién hace esas evaluaciones? Primero, el profesional de la salud. Estamos hablando de que siempre que vamos a hablar de neurodesarrollo, el profesional tiene que ser del área de la salud, no del área de la educación. Tiene que ser un experto en desarrollo infantil normal y patológico. En esto estoy hablando de que puede ser un psicólogo, un fonoaudiólogo, un terapista ocupacional, un kinesiólogo, pero que se haya formado y que tenga experticia en lo que es el neurodesarrollo infantil de la primera etapa de vida. ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, tener una calidad y desplegar y tener una capacidad de observación, que observar no es mirar. Mientras uno va mirando, va observando porque va haciendo un análisis permanentemente de lo que va viendo. Y permanentemente esas observaciones me dan material para poder evaluar conductas, comportamientos, reacciones, lenguaje, comprensión, expresión, contacto. Eso me orienta hacia un diagnóstico presuntivo. Siempre estamos hablando de un diagnóstico funcional. Eso me permite terapeutizar o me permite dar estrategias que ajusten la terapia o que ajusten o modelen a veces el desarrollo del niño en sí o a veces el desarrollo del contexto. Por eso Lejarraga siempre hablaba del niño y su contexto, porque realmente si uno evalúa al niño fuera, es como evaluar a alguien fuera de su medio, de su hábitat natural. Y la pandemia ha servido para, cuando uno hace los intercambios no presenciales con las familias, realmente uno puede ver la dinámica de ese espacio, de ese escenario donde transita el chico todos los días, y hacer ese monitoreo nos brinda una información mucho más rica que la que cuando sacamos al niño de contexto y lo vemos en un espacio clínico terapéutico. Que siempre no nos olvidemos que estamos hablando de bebés. Uno trabaja con el padre, la madre, los hermanos, el niño, porque en realidad son los andamiajes sobre los cuales el chico se siente más confortable. ¿Y cuándo hacemos las evaluaciones? Bueno, cuando aparecen síntomas, ya sea en la etapa prenatal, neonatal, postnatal y hasta los 4 años. Ese es el rango etario donde se trabaja el neurodesarrollo. La mirada epigenética que yo les contaba es el diálogo que hay entre el genoma y el ambioma. Fíjense ahora que hemos transitado el periodo del coronavirus, que se han movilizado absolutamente todos
los factores externos, o sea, el chico empezó a tener que estar, el chico y su familia, cambiaron radicalmente las estrategias y las rutinas. Los padres empezaron a estar más tiempo en la casa, los chicos no podían salir, no podían tener reuniones familiares, estamos hablando de visitas con sus abuelos, visitas con sus primos, teníamos que tener una rutina que no tenía nada que ver con la rutina que se venía haciendo, por ejemplo, hasta el mes de marzo. O sea, familias que se fueron de vacaciones, que volvieron, que estaban por empezar un jardín maternal o continuar en el jardín maternal, y resulta que de repente nadie salió más. Entonces, esto significó una modificación importante porque hasta desde el punto de vista exterior, los padres, los chicos empezaron a ver los padres o los adultos con barbijos, con máscaras. Todo eso significó un rebote que se vio en el comportamiento en general de todos los chicos. Y también en todos los padres, padres que no estaban acostumbrados a la convivencia de 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, empezaron a conocer otras cosas. Esto sirvió, en algunos casos, para descubrir un montón de habilidades y conductas que no pensaban los padres que ellos tenían ni que sus hijos tenían. Y en otros casos también sirvió para que las familias entraran en crisis. O sea, esto lo tomo el ejemplo del coronavirus porque desde la mirada epigenética este año, o sea, tengo anécdotas de todos los colores si quisiéramos contarlas. Desde el punto de vista clínico, científico, las neurociencias nos aportan un material de información clínica muy, muy amplio. El estudio de la genética de la conducta permite que nosotros conozcamos cómo intervienen los genes en la configuración del cerebro para ver, para aprender, para pensar, para comportarnos. Es decir, uno con los genes no trae solamente características o fenotipos físicos, también trae fenotipos conductuales, comportamentales, fisiológicos, habilidades. Es decir, la genética de la conducta da mucho, mucho material para poder hablar del neurodesarrollo. También se agrega la psicología evolucionista para comprender las bases de la selección natural, es decir, cómo vamos evolucionando. Vamos evolucionando en la medida en que hay funciones que se van desplegando y otras que van quedando atrás. Es como decir, uno nace siendo un manojo de reflejos y paulatinamente esos reflejos van desapareciendo porque le van dando lugar a la motricidad voluntaria o al movimiento voluntario o al movimiento que el medio ambiente me propicia y me estimula para tener. Entonces, en los niños la psicología evolucionista da muy buena información. La psicología cognitiva también nos explica la mecánica del sistema nervioso para adaptarse al entorno físico y social a través de las facultades mentales. Los niveles que tengamos, ya sean las habilidades, en las emociones, en las ideas, por eso digo, todo el mundo tuvo que plegarse a las condiciones del coronavirus y del aislamiento, pero no todo el mundo se pudo adaptar en una forma saludable. Y en los niños, que eran los que más miedo se tenían, los niños menores de 3 años, este aislamiento del medio externo y el armado de un entorno familiar más rutinario, más permanente, sin tanto estrés, sin tantas idas y vueltas, los tornó mucho más regulados. Uno tiene que pensar que un bebé está durante 9 meses adentro de la panza de la mamá teniendo una rutina en donde los estímulos externos son casi nulos. Poca luz, poco sonido, todo viene regulado de una forma muy sutil. Y cuando nacemos, en realidad nos volvemos dentro de un medio externo que a veces es muy hostil, que es muy invasivo. Entonces, el mismo sistema nervioso hace que el bebé, por ejemplo, si el papá lo saca a pasear y hay mucho sol, porque está muy linda la tarde, el bebé automáticamente sale a pasear en coche y se duerme. En realidad, el dormir es una forma de preservarme la visión, de preservarme de los estímulos auditivos de la calle, que por ahí son muy intensos. Entonces, en la medida en que el bebé de a poco va queriendo salir al mundo, esos reflejos o esas mecánicas del sistema nervioso de autopreservación van desapareciendo.
Acá, durante la pandemia, todo esto significó que el chico se regulara mucho mejor cuando pudimos mantener rutinas. Y la neurobiología me explica los circuitos neuronales que activan, inhiben o modulan la actividad mental. O sea, es muy importante tener claro cuáles son las conexiones interneuronales, cómo es en la red de entramado. Es como hace muchos años atrás se hablaba que el lenguaje ocupaba una zona del cerebro. Hoy hablamos que el lenguaje y el pensamiento en realidad se van construyendo, armando como una enorme malla en donde se van entretejiendo los hilos en función de lo que me dan, de lo que lo proceso, de cómo proceso esa información, de cómo la puedo ir construyendo y ampliando y desplegando. Por eso los chicos no es que le metemos un chip y lo sacamos hablando. El lenguaje y el desarrollo es algo que se construye empezando por pocas cantidades de circuitos neuronales que se van conectando, y en la medida en que el sistema se va mielinizando, ese entramado se va haciendo cada vez más intenso. A mayor cantidad de información, mayor cantidad de experiencia, mayor cantidad de entramados. Así que esto también es muy importante para planificar una observación, un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. La plasticidad neuronal es una herramienta básica con la cual contamos porque toda la vida tenemos plasticidad neuronal. Nuestro sistema nervioso es una de las funciones más ricas que tiene. Es la función del cerebro como órgano dinámico, cuyas conexiones y actividades se van modelando durante cada etapa de la vida con distintas intensidades. Por eso tampoco existe esto de que uno es plástico cuando es niño y de grande no. Uno es plástico hasta el día en que se muere. Ese es el momento en que dejas de tener plasticidad neuronal. Esto se ve y se modela en la gente mayor que en determinado momento decide cambiar funciones de vida y aprender nuevas cosas. Es decir, el ser humano todo el tiempo está aprendiendo cosas, a veces de una forma consciente y a veces de una forma inconsciente. Por eso la plasticidad depende, hay dos tipos, la que está pendiente de la experiencia, es decir, está lista para aprender, falta que el medio me dé las informaciones que yo necesito para que esas funciones innatas se pongan en marcha. Y la otra, que es la plasticidad dependiente de la experiencia, que es una habilidad concreta, entrenada, que significaría una habilidad básica que uno tiene más un fuerte entrenamiento. O sea, si uno mira, por ejemplo, a un Messi, Messi tiene desde siempre una habilidad básica, un don para la inteligencia sinestésico-motora que le permite hacer los movimientos que el mundo les estudia. Pero aparte, él realiza un fuerte entrenamiento permanente. Entonces, su habilidad básica, su don, su capacidad, su inteligencia, más el entrenamiento, da un tipo de plasticidad mucho más rica. Entonces, en los niños tenemos que trabajar fundamentalmente las áreas del desarrollo. Vuelvo a repetir, motricidad gruesa, motricidad fina, comunicación, lenguaje expresivo, comprensivo y articulatorio, y el área personal social. Uno en realidad divide en estas 4 áreas, pero en la práctica todas estas áreas están concatenadas y funcionan todas juntas. Es como una máquina perfecta, en donde si un niño primero mira la cara de su mamá porque su mamá le habla y después le ofrece para mamar, y después el bebé pone en marcha su sistema motor fino para deglutir mientras mira a su mamá y está generando un vínculo de apego y se está comunicando a través de la mirada, ahí hay todo un sistema en donde la postura de la motricidad gruesa, la forma en que la madre agarra ese bebé para comer, o para darle de mamar, o para darle la mamadera, y juntamente con eso la motricidad fina, que sería la coordinación visomotora con la cara de la madre, la cual le devuelve una sonrisa, o le da una voz, o le canta una canción. Vamos comunicando y vamos desplegando el área de la comunicación con un lenguaje multisistémico, y ahí hay un área personal social que
tiene que ver con la calidad emocional de ese momento, lo cual le aumenta un nivel importante de dopaminas y serotoninas y el bebé está relajado y conforme y feliz comiendo. Para lo cual tuvo que poner en marcha todo el circuito de las áreas del desarrollo. Entonces, en todos los hábitos que tiene un niño, uno puede usar esos hábitos como una enorme información para evaluar, para diagnosticar y para corregir o dar indicaciones. Es decir, en los momentos de alimentación uno puede mirar todas las áreas del desarrollo. En el momento del sueño, en el momento del juego que puede establecer con el adulto, cómo juega el adulto, en qué lugar lo pone el adulto para jugar. El juego no es ponerle un juguete para que el niño juegue con ese juguete. El juego es una función que el niño tiene que desplegar porque va de la mano de la creatividad, de las habilidades lúdicas, de por qué se le ocurre jugar con un piolín o por qué se le ocurre atrapar una hormiga que va caminando al lado de su pie cuando está en el pasto. Entonces, hay un montón de juegos que no tienen que ver con los juegos formales, los cuales el adulto piensa que hay que darle, no sé, 4 aros para que meta dentro de un soporte. Ese es un juego que ya viene prearmado. Acá lo importante es que en esta etapa el chico sea creativo, sea inteligente para jugar. ¿A qué quiere jugar? No con qué juguete juega. La higiene, también los momentos del baño, son momentos que sirven mucho para la relajación. Si yo estoy trabajando con un bebé prematuro, las sesiones de baño tienen que ser tomadas como estrategias para que el bebé se regule, para que el bebé calme, para que el bebé baje la adrenalina que tiene y aumenten las serotoninas para que pueda comer y asimilar bien. Eso se trabaja mucho con el prematuro. Y el objetivo de la independencia, que todos estos hábitos llevan a que el adulto acompañe al chico, sea el andamiaje, sea el tutorial, para que el niño aprenda a comer solo, a caminar solo, a jugar solo, a dormirse solo. Es decir, todo esto tiene que ver con una función que si uno llega a los 3 años, lo lógico dentro del neurodesarrollo normal es que el chico haya logrado el autovalimiento y la independencia, lo cual aumenta la autoestima. Es decir, yo lo estoy convenciendo y lo estoy habilitando a ese niño para decirle que él puede comer solo, que tiene que aprender a comer, que puede jugar solo, que puede dormir y estar solo porque mamá está cerca, puede bañarse solo. Hay un montón de funciones en donde uno va trabajando justamente el objetivo de la independencia a lo largo de la vida. ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes que aparecen o por los cuales uno recibe un niño en terapia del neurodesarrollo? La prematurez, fundamental. Todo niño prematuro y que ha pasado por etapas de internación, que le faltó tiempo de madurez intrauterina o que nace con algún tipo de problemática solamente por el hecho de haber estado a lo mejor 20 días o un mes en terapia intensiva neonatal, implica que ese chico tiene que ser, y esto dicho por la Organización Mundial de la Salud, tiene que ser supervisado e intervenido en el desarrollo porque las áreas del desarrollo son las más vulnerables. Los chicos que tienen malformaciones congénitas, que a veces se detectan prenatalmente y uno puede hacer intervenciones prenatales, y el acompañamiento durante los periodos en donde hay que intervenirlos quirúrgicamente, tienen que estar internados. Hablo de malformaciones cardíacas, cardiopulmonares, malformaciones cerebrales. Hay mucha cantidad de niños que nacen con estas cuestiones que tienen que ver con riesgos estructurales. Enfermedades genéticas, retrasos en el neurodesarrollo. El retardo en el neurodesarrollo, a veces se está hablando de niños que son maduradores lentos y niños que son maduradores rápidos. Ahora, si yo tengo de las 4 áreas del desarrollo, 3 áreas que están comprometidas, ya tengo que hablar de un retraso en el neurodesarrollo y significa que ese niño tiene que ser intervenido, no el niño, sino todo el contexto, para ir viendo cuáles son
los puntos o las estrategias que tenemos que trabajar mejor para ayudar a desplegar esas trabas que por ahí suceden, o esas situaciones que por ahí no permiten que el niño habilite determinadas áreas. Esto pasa muchas veces, por ejemplo, con los niños prematuros, que los padres quedan con una impronta de que el niño es muy frágil, que el niño es muy débil, y son niños que en realidad hay que fortalecer, y fortalecer a través de lo que le enseñamos y los brindamos. Lo que tenemos que hacer es tener más paciencia, tener más tiempo, dedicarle más tiempo para enseñar. Y el trabajo conjunto con el terapeuta del neurodesarrollo es de la mano de los padres. No hay forma de trabajar el neurodesarrollo solamente con el niño y los padres en otro lado. El trabajo es conjunto. Los trastornos generalizados del desarrollo o el trastorno del espectro autista, para hacer diagnósticos diferenciales, porque muchas veces estos diagnósticos se confunden con los niños que están hipersaturados de estímulos, o niños que están muy estresados por el ambiente, o viven en situaciones de alto riesgo social, o de alto riesgo de maltrato. Entonces, a veces, síntomas como la desconexión no obedece siempre a un trastorno de espectro autista, a veces obedece a un reflejo de autopreservación, un reflejo muy primitivo, que es el encriptamiento, en donde el chico se guarda, porque se guarda o se queda muy quieto, porque en realidad es su forma de desaparecer. Es casi como si fuera la capacidad de mimetizarse con el ambiente, para que esa situación de riesgo que hay en su alrededor, padres, no me refiero solamente a padres maltratadores del niño, parejas que se pelean mucho, o violencia doméstica, o familias muy violentas. Esto también se ha visto mucho durante la pandemia, porque no todo el mundo está preparado para estar todo el tiempo juntos. Esto es como pasa muchas veces cuando la gente se va de vacaciones y alguno de los padres no puede bancarse un mes en otro lugar, tiene que ir y volver. La convivencialidad no es un tema que sea tan fácil, no porque nos vamos de vacaciones vamos a estar todos felices como se muestran en las fotos. Y otra cuestión por la cual hay mucho motivo de consulta es el disturbio en el hábito o la rutina básica, tanto de alimentación como de sueño. Niños que nunca lograron llegar a los ritmos de alimentación regulares, o las rutinas de sueño, no adquirieron el ritmo circadiano. A veces hay factores fisiológicos, dolores, reflujos, trastornos neurológicos, neuroquímicos o neurofisiológicos, y a veces simplemente hay un trastorno heredado, y a veces hay un trastorno en el ámbito, en el ámbito familiar, en la casa. El tema de los juegos, el hábito y la rutina de juego a veces también está afectada porque, digamos, los padres no tienen recursos o no tienen conocimientos, o a veces hay padres que no tienen la intuición de jugar a lo que le nace jugar. Parece que siempre el juego tiene que estar como regulado o entrenado, hay que jugar a determinada cosa, y a veces cuando uno le dice, bueno, jugá lo que se te ocurra, no se les ocurre. Hay padres que te dicen, bueno, pero yo soy contador, no sé jugar. Uno nunca pierde el deseo o el interés por jugar. Uno puede ser grande y en un momento dado tiene hijos, y los hijos te renuevan el interés por el juego. Uno empieza a jugar con los chicos. El viejo juego de jugar a la muñeca, jugar a la mamá, jugar al auto que te llevo de paseo, bueno, cuando uno tiene un hijo, empieza a volver a desplegar esa cuestión lúdica que tenemos a veces guardados. Hoy en día parece que los juegos solamente están resumidos en una pantalla, o están resumidos en algo que el chico aprieta un botón y el juguete se mueve solo. Entonces, está como desdibujado lo que significa jugar.
¿Cuál es el objetivo de las intervenciones? Lograr una mayor compensación de los déficits en función de la plasticidad neuronal. O sea, si yo cuento con plasticidad neuronal, no me importa cuánta cantidad de plasticidad tengo. Eso lo tengo que ir buscando y estimulando de modo tal que las áreas que no estén tan desplegadas, haya otras áreas que los compensen para que se vayan concatenando y se vayan regulando. Ahora, si yo tengo un niño con un síndrome de Down, por ejemplo, a lo mejor no voy a tratar de lograr que, porque tiene 3 años, haga lo mismo que hace un chico de 3 años que no tiene síndrome de Down. Yo lo que tengo que plantear acá es cuáles son los intereses de este niño, cuáles son las evoluciones o los patrones evolutivos, en qué lugar está instalado ese niño dentro de la familia, del niño que no puede o del niño que puede. El desarrollar la potencialidad del sistema nervioso dentro de una dinámica de aprendizaje. Por eso es muy importante trabajar con la familia y trabajar dentro de una dinámica en donde uno plantee qué es lo primero que esa familia quiere en ese niño. No es lo mismo tener un bebé con síndrome de Down que no tiene una cardiopatía o que nació saludable y sano, pero solamente con la condición de síndrome de Down, que el niño con síndrome de Down que aparte nació prematuro, con cardiopatía o con una malformación del tracto digestivo. Ahí ya el tema del síndrome de Down viene en tercer lugar. Primero hay que salir del tema de la enfermedad y corregir la patología que lo pone en riesgo de muerte. Entonces, tenemos otra situación totalmente diferente. Por eso no podemos poner a todos los niños dentro del mismo combo terapéutico. Y lo más importante es lograr la mejor calidad de vida para el grupo familiar. Por eso a veces los patrones de lo que es, qué es lo mejor que lograr. Siempre hay que preguntarle a los padres cuál es el proyecto de vida que habían pensado para este hijo. Y después ver cómo se adapta ese sueño a lo que este niño puede o no puede hacer. Es decir, acá es muy importante el diálogo que uno permanentemente tenga con los padres, porque los padres pasan por distintos estadios emocionales. A veces pasan del miedo, la negación, el rechazo, la aceptación incondicional, el dedicarle la vida a este hijo y olvidarme de los otros. Entonces, esto es muy importante mirarlo desde lo sociológico, porque de acuerdo a lo transcultural, a ver dónde está instalado esta familia, y de acuerdo a la enfermedad que tiene, uno tiene que ir adaptando la terapia a las prácticas de crianza para que ese niño pueda ser criado de una forma absolutamente saludable. Y esto importa mucho desde el punto de vista de lo que hablamos tanto de la inclusión, de la integración. Yo siempre planteo, si cuando un niño nace sano, con la condición probable o la sospecha de un síndrome de Down, ¿por qué lo mandan directamente a terapia intensiva neonatal? ¿Por qué no lo dejan al lado de su mamá para que tome la teta, para que coma? Es decir, ¿por qué tenemos que hacerle los estudios clínicos en ese momento que la madre está en estado de shock, el padre está totalmente colapsado por la noticia? Entonces me parece que en esto poder tener una mirada sociológica de la situación familiar y del momento en que esa familia está lista para recibir una noticia, importa mucho, porque eso también importa la calidad de vida que nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que tener. Estamos hablando de salud. Entonces, la salud es lo que tenemos que preservar. Si a veces uno da una noticia terrible, marca para toda la vida a esos padres. Entonces, la calidad de vida ya está sesgada, porque no estamos mostrando lo mejor que puede hacer ese niño en ese momento que acaba de nacer, que lo único que tiene que hacer en ese momento es comer. Entonces tendríamos que poner el foco en eso solamente. Para hablar del futuro, iremos con el paso a paso, con el día a día, en la medida en que todo el mundo se vaya acomodando. Por eso es muy importante esto de también tener esa capacidad asertiva nosotros como terapeutas o como profesionales de la salud. Esto lo he planteado siempre con los médicos, con los pediatras, con los neonatólogos, con los enfermeros. Cuando uno trabaja en situaciones como trabajar, no
sé, 26 años en la terapia intensiva neonatal del Centenario, significó también un ida y vuelta con los médicos que tienen una mentalidad de médicos intensivistas. Entonces esto también hay que modificar, porque lo que se dice, la palabra del médico, es una palabra que queda grabada para siempre. Entonces es muy importante tener que tener como objetivo que siempre lo bueno es lograr una buena calidad de salud en la vida de ese grupo familiar. Tiene que ser una familia saludable y ese es nuestro mayor desafío en el intervencionismo. Vamos a las preguntas. Ahora no sé si alguien quiere preguntar, quiere decir, ¿vos qué decís? ¿Me dejaron sola? Hola, Moni. Acá Perdón, estoy. es que hay mucha técnica detrás y tengo que, no quiero tocar nada porque meto la pata. Ahí está. Ahora sí. Mónica, ¿cuánta experiencia que tenés? Recién cuando contabas que bueno, todo el trabajo en el Centenario, trabajaste también en otros hospitales y sé que bueno, acompañando a los enfermeros, a los médicos, a obstetras, estuviste siempre ahí codo a codo. Sí, y aparte el trabajo, yo lo hacía porque como daba clase en la Facultad de Medicina, en realidad yo iba como docente para trabajar y poner en práctica programas en donde se pusieron muchos programas, los programas de las madres adolescentes, estamos hablando del año 92 en adelante, o sea, cuando aparecieron las madres adolescentes que tenían sus niños y los niños sobrevivían en la NEO, porque hace años atrás la NEO no existía porque ningún prematuro sobrevivía. Hoy en día la prematurez no hay nadie que no tenga un niño en una sala, en un aula de escuela que no haya nacido prematuro, los embarazos múltiples, la inseminación artificial, los embarazos, bueno, pasamos la etapa de las inseminaciones múltiples en donde nacían, no sé, yo he tenido hasta nacimientos múltiples de hasta 5 chicos en la NEO. 5. Sí. Wow. Bueno, después se empezó a regular porque realmente inseminaban a todo y bueno, todos los embriones seguían su curso. Bueno, ahora se reguló y bueno, nacen de a 2 o de a 3, pero bueno, los embarazos gemelares, todos ellos entran en el perfil de pacientes de riesgo. Los niños que vienen a neurodesarrollo en general son pacientes de riesgo. Riesgo significa riesgo de tener algún desvío. O sea, no necesariamente un bebé prematuro va a tener una enfermedad, pero son niños de riesgo. A veces tenemos niños de alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo, moderado riesgo. Depende de la edad gestacional, depende de las complicaciones pre, peri y postnatales. O sea, hay mucho, por eso hay que observar mucho siempre. Yo digo que la mejor estrategia que uno tiene a nivel terapéutico es la desplegar y desarrollar la capacidad analítica, la capacidad de observación y de análisis para ir mezclándolo con las teorías. Uno no puede meter al niño en un marco teórico. Uno tiene que conocer todos los marcos teóricos para poder hacer una adaptación de qué puedo, con qué cartas juego en este caso, con este tipo de padres, con este tipo de familia, que a lo mejor viven lejos. Yo no le puedo dar el mismo planteo que a otro grupo de familia que a lo mejor viven en el centro, tienen una condición económica más desahogada. Es decir, uno tiene que plantear, porque si no es muy frustrante para un padre que le digan, no sé, le den una lista de todo lo que tiene que hacer, y a lo mejor los padres viven en el medio de un pueblo y cuando salen de la NEO se tienen que volver a ese pueblo. Y a lo mejor ahí no tienen nada de lo que le pidieron que haga. Entonces,
Hoy en día, por ejemplo, el tema de las videoconferencias ha servido un montón porque yo he recibido pacientes nacidos durante la pandemia que todavía no los he tocado, lo cual a mí me significa, bueno, las madres y los padres han sido mis manos y mis ojos para poder evaluar esos chicos que han nacido y han salido del ANEO, porque con la pandemia los tenían lo justo y necesario y los rajaban rápido, apenas llegaban a los 2 kilos, los echaban por el tema del COVID. Entonces, iban rápido a la casa. Y entonces, bueno, había que enseñarle a bañarles, cosa que antes se enseñaba en la NEO. Entonces, bueno, todo ese tipo de cuestiones, acá tuvimos que adaptarnos. Bueno, mandame el video de cuando lo bañás, porque, a ver, hay que relajarlo, hay que usar la hidroterapia. Bueno, esto es como, yo decía, bueno, yo me siento, viste, como los cirujanos que operan con robot y tienen manos robóticas. Bueno, a ver, ponelo, agarralo, sentalo. Yo jugando con un almohadón para poner las posturas y las madres mirándome y copiando. Las madres han desarrollado unas habilidades maravillosas. Si vos le mandás 2 estrategias, las madres han desarrollado 7. O sea, han desplegado una habilidad, como no tenían con quién, porque aparte se han quedado sin abuelas, porque no podían ir porque eran de riesgo. Sin niñera, porque no podían ir porque eran de riesgo. O sea, era la madre, el padre, el niño y el contexto aislamiento. O sea, y la mayoría han aprendido a disfrutar de este niño que lo tuvieron separado porque nació antes y porque lo tuvieron internado, no sé, 1 mes y medio. El día que lo llevaron a la casa, me mostraban los videos de cuando llegaba a la casa, de cuando entraban. O sea, yo me he metido en la casa de los pacientes a través de esto. Por eso no creo que yo deje este modelo cuando volvamos a la presencialidad. No creo que esta forma vuelva absolutamente a lo presencial, porque yo ya le he encontrado una forma totalmente distinta. O sea, la presencialidad a lo mejor la haré una vez al mes, pero en lo cotidiano, lo que se trabaja a través de todas las actitudes que el chico está haciendo, el paseo con las abuelas, el paseo con los primos, las salidas, eso es lo que vos a veces en el consultorio, en niños tan pequeños, no podés, porque el chico que viene, por ejemplo, al año y medio, viene a estudiarte a vos. Y yo no lo tengo toda la tarde, lo tengo un ratito. Entonces cuando el pibe empezó a entrar en confianza, ya se tiene que ir. Mientras tanto yo ya hablé con los padres y todo eso. Bueno, a mí mandame los videos, que yo lo vea cómo juega con el primo, cómo juega en la casa de la abuela, y después nos sentamos vos y yo y debatimos los ajustes o las estrategias lúdicas que vamos a jugar. O sea, a mí me significó un cambio de paradigma, totalmente. Es muy bueno. 2 cosas. Una, comparto con vos que en muchos puntos y a muchos niños los ha beneficiado. A mí me pasa con cuestiones del aprendizaje, acompañamiento en la inclusión escolar. Los tiempos son otros. Los chicos, a veces los profes les dejan las clases grabadas, le han mandado muchos videos. Entonces pasa que los pueden ver muchas veces a los videos, y todo esto que antes era, como hablábamos ayer con Liliana, ¿no? Uno lo pedía tantas veces, bueno, ahora fue parte de la normalidad, y muchos chicos se sintieron muy cómodos en en este nuevo ritmo, digamos, ¿no? También a veces son chicos que van a la escuela, salen de la escuela, tienen que ir a la psicopedagoga, tienen que ir a la fonoaudióloga, a veces también tienen que ir a la psicóloga. Están cansados los chicos. Entonces, esto de no tener que moverse de su casa y de poder trabajar de manera virtual a través de Zoom. Bueno, yo tuve la suerte de contar con una pantalla, con una computadora con pantalla táctil, entonces, bueno, todo lo que tenía que ver con matemática dibujaba en la pantalla como si fuera un pizarrón, y eso era buenísimo. Y los chicos estuvieron en muchos casos más relajados que de costumbre. Bueno, otros niños no, ¿no es cierto? Otros niños, bueno, han padecido mucho el encierro. Volviendo al target de 0 a 3 años, que el chico a veces vivía al ritmo del resto de la familia. Vivía al ritmo de los hermanos porque lo tenían que ir, bueno, porque el chiquito va a patín, la nena va a patín, el nene va a fútbol, al pibe lo cargaban en el coche, dormía en el camino. O sea, todas esas disrupciones en los hábitos hacían que los chicos estuvieran muy estresados. Por eso digo que muchas veces el chico se encriptaba y muchas veces parecía como que el chico tenía autismo. Y el autismo era nada más que un recurso. El aislarme es como pasa cuando uno le está pasando muy mal en algún lado y no te podés ir.
no Claro, te podés ir sí, sí, físicamente, te vas mentalmente, o te dormís. Después otra cosa que vos me mencionabas antes eran los videos, que bueno, me parece que está buenísimo aprovechar para contar que cuando vos das clase, una de las cosas que más me gustan es que siempre trabajaste con casos reales que la gente te presentaba o que vos llevabas. Esto, ¿no? Con el objetivo de poder desarrollar la capacidad de análisis, de observación y análisis de lo que observamos, es yo creo que de todos los docentes que hay en APL, la que más videos siempre ha presentado fuiste vos, y eso me parece que está buenísimo. Lo que Y pasa bueno, es que yo si estás muy no familiarizada con esto. claro, pero es que no mostrás, si no mostrás algo para que, en este caso, mis colegas que hacían los cursos, pudieran desplegar su capacidad de analítica, de observación, que discutíamos lo que veíamos, si eso era bueno o malo. Si no pones eso, te quedás siempre en el teórico. Y yo creo que hoy, el teórico ya se supone, por eso en los cursos que yo digo, siempre digo, no me pongan alumnos, pónganme profesionales que tengan experiencia, porque entonces discutimos de colega a colega en función de la experiencia. Y siempre han sido discusiones muy ricas, porque en realidad la experiencia es lo que te abre la cabeza. Si esto, a mí me pasa cuando yo doy este curso, que lo doy súper abreviado, en 4º año de psicopedagogía en la UAI, las alumnas están en bola, nunca miraron a nadie, nunca tocaron un bebé. Y cuando termina el curso, realmente lo que logran es esa capacidad de poder observar y juntar lo que observan con la teoría. O sea, ¿cómo conectan? Ahí armamos una plasticidad neuronal maravillosa, porque en realidad las obligo a que piensen, a que busquen en el casillero, a ver, ¿dónde buscarías? ¿Qué es lo que, por qué dirías que esto está bien o está mal? ¿Por qué te parece que ese chico de 2 años y medio se hace un berrinche porque le sacan un juguete? ¿Por qué te parece que está mal? ¿En qué estadio está según Piaget? ¿O en qué estadio está según Brunner? ¿O en qué estadio está según Vygotsky? ¿Qué es lo que está pidiendo ese pibe? Entonces, ahí juntás teoría y realidad. Y eso sirve. Sí, sí, aparte no hay otra forma, lo que más se aprende es cuando lo haces, ¿no? Esto es algo popularmente sabido también. Cuando haces es la mejor manera de aprender. Así que bueno, Mónica, agradecerte. Mantuve en el tiempo. Ay, re bien, estamos perfectos. Ahora vamos a tener a Valeria Unzamra, ella es doctora lingüística, lingüista, y nos dejó una grabación porque, bueno, no coincidíamos con los horarios, al igual que nos había pasado con Daniel Valdés, pero bueno, ahora ya vamos a poner a transmitir la grabación que nos dejó Valeria para que la gente también la pueda disfrutar. Te dejo un beso grande y, bueno, nos estamos viendo pronto. Igualmente, y felicitaciones por los 10 años. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar. No, por favor, un gusto. Chao. Nos vemos, Moni. Adiós. Bueno, ahora vamos a contar con la presencia de la doctora Valeria Unzamra. Ella es lingüista y nos envió una presentación donde nos va a hablar de neurociencias y educación, titulada, bueno, la necesidad de una doble alfabetización. Es una presentación súper interesante para mirarla de principio a fin, de una, y no perderse nada. También pueden ir tomando apunte porque hay muchas cosas muy ricas. Así que bueno, si te parece, Roberto, podemos ir poniendo la presentación de Valeria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Valeria Unzamra y me siento muy feliz y muy honrada de poder ser parte de este festejo de los 10 años de APL. Van mis felicitaciones para Erika, para Roberto y para todo el equipo que hay detrás y que hace posible que APL pueda brindar con tanta responsabilidad y con tanto respeto hacia sus alumnos y hacia sus docentes cada una de las capacitaciones. Brindo, por supuesto, por muchísimos años más de APL y por seguir compartiendo estas instancias. Voy a hablarles un poquito de un tema
voy a salir esta vez de la comprensión de textos, voy a salir de la escritura y de la lectura, y voy a entrar en una temática que creo que desvela a representantes de las distintas disciplinas, y que tiene que ver con la relación que existe entre las neurociencias y la educación, los puentes todavía distantes entre la investigación básica y la práctica a través de la educación. En el título mismo ustedes ya podrán anticipar ciertas cuestiones y la perspectiva que voy a tomar: neurociencias y educación, la necesidad de una doble alfabetización. Sin lugar a dudas, es sumamente importante lo que la neurociencia puede aportar a la educación, pero todavía los aportes concretos son más una promesa que una realidad. Por eso es que se habla de una necesidad de una doble alfabetización de quienes hacen o quienes hacemos ciencia respecto de lo que pasa en el aula, y de quienes están directamente en el aula respecto de los avances a nivel de la neurociencia. Ahora bien, ¿por qué estudiar la relación entre neurociencias y educación? Habrán observado que en los últimos tiempos esta cuestión o esta relación, o cómo puede influir o no, o cuánto puede aportar la neurociencia a la educación, ha sido un tema que está en el ojo de la tormenta, y que se va deslizando entre dos extremos que van desde considerarlo un peligro que atenta contra el pensamiento crítico y que pretende aportar cuestiones o llevar al reduccionismo, hasta aquellos que piensan que la neurociencia lo es todo. Y la realidad es que la neurociencia no implica ni una cosa ni la otra. Se le ha otorgado un estatus que excede a lo que verdaderamente la neurociencia hace, que en definitiva es una disciplina más que aporta datos o evidencia empírica en favor de demostrar determinados fenómenos o determinadas formas de procesamiento o determinadas cuestiones que pueden ser útiles a la educación. En los últimos años, la realidad es que los estudios realizados en el marco de la neurociencia generaron un enorme o un avance muy grande en relación con los conocimientos de los mecanismos neurales que subyacen a distintas habilidades y a distintas funciones. Con el avance de las técnicas de neuroimagen, se pudo pasar de estudiar no solamente el cerebro a través de la conducta alterada como producto de lesiones cerebrales, sino que se pasó a estudiar el cerebro en condiciones en las que no había una alteración, y esto permitió avanzar mucho en el conocimiento de muchos mecanismos y de muchas habilidades. Gran parte de estos avances, por supuesto, son relevantes para la educación, que encuentran en las neurociencias ciertas cuestiones o ciertos puntos que podrían tomarse para entender cómo funcionan o cómo se desarrollan ciertos procesos ligados al aprendizaje. Sin embargo, decíamos, todavía los puentes son distantes, muy probablemente haya una diferencia muy importante en los saberes compartidos entre los científicos y educadores, y esto hace que muchas veces los datos lleguen de manera descontextualizada o se interpreten de manera errónea. Esta descontextualización de los resultados o de las conclusiones a las que se llegan a través de experimentos o a partir de estudios neurocientíficos crean una serie de riesgos que son muy importantes, especialmente cuando estamos hablando de la educación. ¿Qué estudia la neurociencia cognitiva para poder entender también el alcance y cuánto puede aportar a la educación? La neurociencia cognitiva se aboca al estudio de cómo el cerebro da lugar a la mente. Es decir, lo que le interesa estudiar son las redes neurales que sustentan estos fenómenos mentales que ocurren en la vida cotidiana, y que tiene que ver con el desarrollo de ciertas funciones mentales superiores, el lenguaje, la memoria, las funciones ejecutivas, la atención. Es decir, que es el estudio directamente del cerebro, de los mecanismos neurales que subyacen a distintas funciones y habilidades. Esto a diferencia de la neuropsicología cognitiva. El cerebro se viene estudiando desde hace muchísimos años, pero desde otra perspectiva. La neuropsicología cognitiva, que también constituye una perspectiva que ha aportado muchísimos datos en relación al conocimiento de
qué pasa cuando se está procesando el lenguaje, qué pasa cuando tenemos que llevar a cabo actividades que requieren especialmente o tienen una fuerte carga de memoria de trabajo o atencional. Pero la neuropsicología cognitiva básicamente lo que hacía es estudiar la relación entre cerebro, conducta y funciones mentales superiores. Con la neurociencia cognitiva se da un gran salto, porque si la neuropsicología cognitiva estudiaba estas funciones a partir de datos de conductas de lesionados cerebrales, con la neurociencia cognitiva se puede conocer también acerca del procesamiento en condiciones de normalidad, si uno quiere llamarlo así. Lo que se propone es, de esta manera, indagar sobre la base neural que subyace estos procesos cognitivos. ¿Cuánto puede aportar la neurociencia cognitiva a la educación? Mucho, en especial en algunos aspectos. Por ejemplo, a partir de estudios neurocientíficos se ha podido verificar lo que se conoce, un fenómeno conocido como el efecto supresor de la repetición. Se pudo verificar que escuchar una misma estructura sintáctica compleja, como puede ser una oración pasiva, como puede ser una oración de objeto hendido, del tipo al hombre lo persigue el niño, ¿está bien? Donde lo que se destaca es el objeto directo, al camión lo choca el auto. Ese tipo de estructuras, que son estructuras sintácticas más complejas de procesar, lo que se pudo verificar es que cuando se repite esa estructura y se escucha esa misma estructura, se reduce la actividad cerebral, lo cual supone que hay aprendizaje. Y, por supuesto, en todos aquellos aspectos, más allá de que yo estoy nombrando 2 o 3 ejemplos, uno de los dominios en los que más marcadamente se puede visualizar esta interrelación entre psicología, neurociencias y educación, es el dominio de la lectura. Una habilidad lingüístico-cultural que en realidad no tiene un correlato neural, digamos, no hay un área que rija la lectura desde el momento de nacimiento, no está genéticamente determinada como lo puede estar el lenguaje o como lo puede estar la visión, pero sí se asienta o toma ciertos aspectos de otros sistemas preexistentes, como justamente son el lenguaje y la visión, es decir, áreas visuales y áreas del lenguaje, y a partir de esto, cuando una persona adquiere o desarrolla la lectoescritura, cambia el patrón de activación cerebral porque se genera un sistema neural que va a regir la lectura. De esta manera, la neurociencia cognitiva, que permitió verificar el corolario contrario al que la neuropsicología venía, digamos, demostrando, para los cuales aportaba evidencia, que era un daño en el cerebro lleva un cambio en el cerebro lleva un cambio en la conducta, es decir, una lesión cerebral, por ejemplo, lleva un cambio en la conducta. La neurociencia cognitiva permite verificar el corolario contrario, que dice un cambio en la conducta puede llevar también a un cambio en el cerebro. Y entonces, a través de las técnicas de neuroimagen, no solamente se pudo ver cómo el cerebro posibilita la lectura, sino además cómo se ve modificado por la lectura. Y empezaron a haber investigaciones muy serias y muy rigurosas en las que se muestra el patrón de activación diferencial que se genera frente a una persona analfabeta y una persona alfabetizada. Pero además, las diferencias que se generan en la activación en lectores normales, como ustedes pueden ver acá arriba, fíjense, en comparación con la activación en disléxicos, si ustedes ven los colores que están destacados, fíjense que el azul más fuerte, más profundo, tiene que ver con lo que es la activación cuando se hace una tarea de reconocimiento de rostros. Fíjense, una activación bilateral posterior. La que es un verde un poco más fuerte tiene que ver con la activación de lugares, también bilateral en los dos casos. La que ven como un celestito, entre un verde y un celeste más claro, tiene que ver con la activación de ciertos símbolos, y específicamente lo que ustedes ven en rojo es justamente este sistema que se genera cuando una persona se alfabetiza, que es
el sistema que rige la lectura, la famosa caja de letras, la denominada por Dean caja de letras. Si ustedes observan, el patrón de activación en lectores normales es el que ustedes pueden ver arriba, y en disléxicos el área teñida de rojo no se activa, lo cual está marcando también una diferencia, no solamente en la conducta, sino también en el patrón de activación cerebral. Para estas cuestiones, en realidad, la neurociencia ha aportado muchos datos. Ahora, decíamos, los puentes entre neurociencias y educación siguen siendo muy distantes. Obviamente hay un mediador, ese mediador es la psicología cognitiva, pero la responsabilidad que tenemos científicos y educadores es empezar a cortar poco a poco esta brecha que separa la neurociencia de la educación. Probablemente, como decía antes, esto se deba a una cuestión de saberes o de diferencia en los saberes compartidos, o en la utilización de un material técnico y muy específico que es imposible de interpretar. Los que hacen ciencias muchas veces escriben para los que hacen ciencia, pero no para la gente que no está en el ámbito directo de lo que ellos realizan. De esta manera, con estos puentes tan lejanos y con la necesidad o más que con la necesidad, con la forma en que atraen estos hallazgos, especialmente en el área de lo que tiene que ver con la educación, empiezan a surgir una serie de perspectivas, una serie de creencias erróneas acerca de cómo funciona el cerebro, y se empiezan a generar lo que se conocen como neuromitos. Los neuromitos son concepciones erróneas acerca de la estructura y la funcionalidad del cerebro, de cómo trabaja el cerebro. Ahora, ¿cómo y por qué se propagan estos neuromitos? Bueno, se propagan, lo decíamos antes, por una mala interpretación de hechos científicamente establecidos o por una descontextualización de las conclusiones a las que se accede, y además se propaga porque genera expectativas en relación a su aplicabilidad. El problema es que para poder aplicarlo hay que también poder comprenderlo y llegar al fondo de la cuestión. Es muy habitual que los neuromitos tengan en el fondo, todos los mitos que se generan tengan cierto valor de verdad. Y el problema está o bien en la descontextualización o bien en la interpretación errónea de esos resultados. Surge entonces esta dificultad para discernir entre hechos reales y ficticios. Son un poco algo así como, para tratar de representarlos metafóricamente, como las fake news de la ciencia. Y justamente la escuela constituye un ámbito en el que rápidamente pueden desarrollarse y propagarse los neuromitos. En el año 2012, Hook y Farah hicieron, preocupadas por esta cuestión de la propagación de los neuromitos, hicieron entrevistas a 12 docentes que solían escuchar unas conferencias llamadas Learning and the Brain, en las que se desarrollaban ciertas temáticas neurocientíficas, y lo que pudieron verificar es que estos docentes que estaban tan atraídos por temas de neurociencia, en realidad estaban más motivados por la curiosidad que por la posibilidad de tomar algunos de estos aspectos y llevarlos al aula. De hecho, ninguno de los docentes pudo discriminar la diferencia entre psicología cognitiva y neurociencias. Y además de todo, lo que ellas destacaban es que muchas veces lo que ocurre es que estas interpretaciones descontextualizadas se dan por una dificultad en la transmisión de, de los resultados o de las conclusiones. Hay un caso de un investigador de una universidad en Virginia que en realidad descubrió que la glucosa en personas adultas mayores mejoraba la cognición. Es decir, que un grupo de ancianos que había tomado limonada endulzada con glucosa tenía una memoria más extendida o mayor capacidad de memoria para recordar ciertos párrafos escritos que personas que habían tomado la limonada endulzada artificialmente. Claro que este investigador se olvidó de explicitar, cuando transmitió estos resultados en un contexto educativo, que esta investigación se había realizado, llevado a cabo en adultos mayores, y que las conclusiones a las que llegaban
no eran directamente aplicables a lo que ocurre con los niños. A partir de esto, una cantidad de docentes empezaron a repartir inclusive caramelos entre sus alumnos porque creían que con eso iban a mejorar las habilidades de aprendizaje, cuestión que no ocurrió. Con lo cual, siempre es importante tener como base o tomar como base cuál fue sobre qué población o quiénes fueron los beneficiarios de esa investigación. No es lo mismo lo que ocurre en un adulto que lo que ocurre en un niño. No es lo mismo que ocurre cuando uno estudia la conducta animal que cuando después quiere pasar esas conclusiones a las que se arriban con investigación básica en seres humanos. La cuestión es que los neuromitos están instalados y están propagados. En los últimos años habrán escuchado hablar de cada uno de estos enunciados o de cada una de estas afirmaciones que, por ejemplo, dicen que los seres humanos utilizamos solo el 10% de la capacidad del cerebro, o que la música clásica en los bebés ayuda a que desarrollen el lenguaje más tempranamente, que la dislexia y la dislexia supone una dificultad que está dada por la lectura de las letras en espejo, o que los matemáticos tienen un cerebro, o tienen más que un cerebro, todos tenemos un cerebro, los matemáticos priorizan o tienen un procesamiento mucho más basado en el hemisferio izquierdo, son de hemisferio izquierdo, y los artistas son de hemisferio derecho. Todos enunciados que llevan al desarrollo de estos neuromitos. Fíjense, de hecho, en relación con este mito de la utilización solo del 10% de la capacidad del cerebro, ¿qué decían algunas personas a las que les consultamos? Yo creo que 40. Para mí 40% es un montón, no creo que supere el 35% ni a palos. Es más, hasta creo que se usa más una parte del hemisferio que el otro. Yo, para mí, no te lo puedo justificar. ¿Nadie usa el 100%? ¿O en qué momento uno llega a usar el 100% del cerebro? No, yo creo que unos pocos son los que pueden usar un poco más, pero no creo ni a palos que ¿Y cómo te lleguen das más. cuenta que una persona está usando el 100% del cerebro? No, el 100% no creo nunca. Bueno, ¿cómo uno usa ¿cómo más te que das otro? cuenta? No sé. No sé qué tampoco qué habilidad demostraría, claro, que estés usando. No. ¿Y el 40% cómo lo demostramos No, tampoco que usamos? no sé. ¿Y cómo lo usamos? Los 40%. Los 40. Los 40, el 40%. No, eso no. Creo que usamos el 15% de nuestra capacidad cerebral, más o menos. Alguna vez leí que usábamos poquito, pero no me acuerdo cuánto era lo que decía, lo que leí. Bueno, creo que diariamente usamos menos del 50% de la capacidad de nuestro cerebro. Yo creo que de nuestra capacidad cerebral no debemos usar ni la mitad. Pero, ¿por qué? Supongo que porque a medida que va avanzando la humanidad, van surgiendo más posibilidades de pensamiento y más posibilidades de razonamiento que hacen que se desarrolle más a lo largo del tiempo. Fíjense que en realidad los mitos no solamente están propagados en escuelas, sino que están propagados entre el público general, personas, estudiantes de distintas carreras o profesionales de distintas disciplinas, y no solamente esto, sino que cada vez aparecen nuevas justificaciones al por qué se usa el 10%, el 15%, el 50%. Inspirados un poco en estas cuestiones, hace muy poquito tiempo, junto con un equipo de la Universidad de San Pablo en Brasil y de la Universidad Católica de Asunción, realizamos una investigación que consistió en la presentación a través de una encuesta de Google Forms de 30 enunciados que tenían contenidos algún tipo de neuromito o mito lingüístico. Obtuvimos, llegamos a 1.128 encuestas en Brasil y 2.800 encuestas en Argentina y en Paraguay, y lo que hicimos fue lo siguiente: a partir de la generación de una especie de, de una búsqueda, como si uno estuviera armando una publicidad, se hizo una selección a través de estos programas que ustedes ven acá, Uber Suggest o Finder. Se hizo una búsqueda,
digamos, sistemas que permiten armar una campaña publicitaria, y entonces a partir de, más que de sistemas, programas, no salía la palabra, a partir de estos programas lo que hicimos fue seleccionar las 300 palabras ligadas con el lenguaje y con el cerebro que se utilizaban en los distintos países de habla hispana, en especial de Latinoamérica. Y en Brasil hicieron lo propio con el contexto del portugués. Se seleccionaron 300 palabras, se verificó cuáles eran las 30 palabras más utilizadas o que más aparecían en relación con el cerebro y con el lenguaje, y a partir de estas 30 palabras que coincidían, por lo menos en países como Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina, se hizo una búsqueda de los mitos que se habían desarrollado alrededor de esas palabras. Con eso creamos la encuesta de Google Form, que consistía en 30 enunciados del tipo verdadero o falso, en los que los que completaban la encuesta no solamente tenían que poner o determinar si era verdadero o falso el contenido de ese enunciado, sino que además tenían que especificar con qué certeza habían respondido a ese enunciado, estimando del 1 al 5 cuán seguros estaban cuando 1 era poco seguros y 5 eran muy seguros. Y a partir de ahí entonces obtuvimos algunos resultados como los que pueden ver acá. Fíjense que en 2000, esto es específicamente el contexto del español, sobre 2.800 informantes, un 45,3% sostiene que la dislexia es una dificultad de aprendizaje que se caracteriza por la lectura y escritura de palabras en espejo. O un 58% cree que los bebés que son incentivados con música clásica desarrollan el lenguaje más rápido. O que los seres humanos usamos el 10% de la capacidad del cerebro, un 47,8%, casi un 48% de informantes considera que es verdadero, pero no solamente considera que es verdadero, sino que fíjense que el grado de certeza que tienen, el 50% casi de este 50% que dijo que es verdadero, cree con seguridad que esto es así, el 29% está bastante seguro y el otro 18% tiene un nivel de certeza intermedio, pero hay un nivel de seguridad muy importante, al igual que en este caso, por ejemplo, un adolescente tiene un léxico, un vocabulario de aproximadamente unas 500 palabras, cosa que no es real. Si uno indaga en cómo está constituido el léxico mental, uno lo que puede observar es que el léxico mental, incluso de un chico de 3 años, puede ser de hasta 3.000 palabras, y el léxico mental de un adolescente o de un adulto puede llegar a tener contenidas unas 40.000, 50.000, 60.000 entradas léxicas, de las cuales solo 200 son artículos, preposiciones, pronombres, es decir, lo que se conocen como palabras funcionales, que son palabras sumamente frecuentes y usadas en la lengua. El nivel de certeza que hay para decir que los adolescentes tienen un léxico de 500 palabras también es muy elevado, con el impacto que esto tiene a otros niveles. Si uno piensa que uno de los factores determinantes de la comprensión de textos es el vocabulario y la necesidad de tener un vocabulario rico en términos de amplitud y profundidad, considerar que un adolescente puede tener solo 500 palabras es algo que puede afectar también el desarrollo o la enseñanza de otras habilidades. O los matemáticos utilizan más el hemisferio izquierdo, mientras que los artistas utilizan más el hemisferio derecho. Fíjense, un 70% prácticamente cree que esto es así, con un 43% de certeza absoluta de que lo que respondieron tiene valor de verdad. ¿Por qué, volviendo al 10% del cerebro, por qué no puede sustentarse este mito? Hay causas evolutivas, 100.000 millones de neuronas, un cerebro que pesa aproximadamente el 2%, 1,5 kilos aproximadamente, el 2% o el 3% del peso corporal, y que gasta el 25% de la energía, sería un derroche absoluto desde el punto de vista evolutivo, tener un cerebro con estas características y que solo pueda ser usado un 10% de su capacidad. Además hay evidencias clínicas, un daño mínimo en el cerebro puede tener mucho menor al 10%, puede tener un impacto en la vida del paciente que es determinante.
Y además de todo, se sabe que el cerebro puede aprender. El cerebro adulto es mucho más flexible de lo que se imaginaba, y esta plasticidad en muchos casos depende de cuánto se usa. Muy bien, para ir cerrando con esta, por lo menos, primera aproximación a lo que tiene que ver con las neurociencias y la educación, yo creo que no hay que tenerle miedo a las neurociencias, creo que las neurociencias tienen para aportar, que son un elemento más, un aporte más en el marco de muchísimos otros aportes a la educación, y que tienen un gran potencial para producir información que ayude a mejorar la enseñanza y a decidir enfoques también. Pero es muy importante saber todavía que falta cortar la brecha esta y alfabetizar en los dos sentidos, desde la ciencia, alfabetizarse en aspectos de educación, y desde la educación en neurociencias. Que la neurociencia no puede nunca determinar, no es prescriptiva, no puede determinar qué debe y qué no debe enseñarse en la escuela, sino que son recursos para poder pensar la práctica en el aula, pero nada más que eso. Porque el transmitir este conocimiento, el hacer que la gente se forme en cuestiones ligadas a esta perspectiva, nos lleva a tener lectores críticos que puedan discriminar qué cosas pueden llegar a tener alcance y son serias, y cuáles otras son productos de algo así como lo que muchos llaman neurochantas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valeria, por esta presentación. Para mí también, igual que como lo estoy diciendo a cada uno de los profes, es un orgullo para nosotros que puedas confiar en APL y estar presente cada vez que te convocamos. Así que bueno, mil gracias por eso. Que el cerebro, como dijiste, una de las últimas frases, el cerebro aprende y la neuroplasticidad estuvo a full en esta época de pandemia. Creo que todos lo hemos experimentado, aprendiendo tantas cosas nuevas relacionadas a la tecnología, que fue la herramienta con la que nos pudimos seguir manteniendo en contacto y seguir aprendiendo. Bueno, es el último día de la jornada por los 10 años, esta jornada llamada 10 por los 10. Fue una semana muy intensa, fue un gran desafío el que asumimos todo el equipo de APL, Roberto desde toda la parte técnica, María del Carmen desde toda la parte administrativa, Irina que maneja, nos acompaña desde las redes sociales, Mariano con todos los diseños que siempre le estamos pidiendo, es nuestro diseñador gráfico, y bueno, también se suma al equipo Matías en la parte de redes sociales. También un agradecimiento especial a Victoria, que estuvo contactándose con tanta gente para que esto sea posible. Espero no olvidarme de nadie. Agradecerle especialmente a los auspiciantes que nos dieron tan lindos regalos. Bueno, Homo Sapiens y Daniel Cecchini, que nos acompañan desde el 6 de noviembre del 2010 en el Colegio Cristo Rey, donde estas jornadas nacieron, y después, bueno, nos dejamos de hacerlas ahí y pasamos también por la UAI, después nos quedamos trabajando tanto tiempo para quienes hayan visitado Rosario en el Hotel Ariston. Bueno, es mucho el recorrido que hemos tenido en estos 10 años. Y ellos siempre nos estuvieron acompañando. Agradecerle también a todos los auspiciantes que se sumaron, a Room, es un espacio de diseños, a Divermente, con todos los juegos divinos. Debo confesar que me los quería quedar a todos, porque me encantan todos. Agradecerle enormemente a Glyphine por los 20 libros que nos dejó para regalar, y bueno, y ahora ha dejado el alta por 3 meses para todos los consultorios sin cargo, alta y capacitación para el uso de la plataforma sin cargo por 3 meses, así que muchísimas gracias a la gente de Glyphine. Aprendizaje en acción también con todo ese material buenísimo, a zona de libros y juegos, donde podemos encontrar tantos materiales
que necesitamos las psicopedagogas para trabajar y todos los profesionales, y también hay mucho asesoramiento para que los padres puedan utilizar los juegos con los niños. También a Unbox, esta plataforma amada en esta época de pandemia, por mí y por tantos profesionales. Gracias a la gente de Unbox por todas las altas, también por 3 meses sin costo que nos dejaron para sortear. Gracias a Chalá por todos los accesorios para ordenar nuestro escritorio que tenemos para sortear. Hoy todavía quedan sorteos para hacer. Y muchísimas gracias a Mate Justo, que se sumó también, y me pareció una súper buena propuesta, porque bueno, todos, creo que en este país, por lo menos en Argentina, seguramente nos están viendo en otros lugares a través de YouTube, pero bueno, en Argentina el mate es algo muy característico, es algo que se comparte, pero hoy en día ya no se puede compartir, entonces bueno, Mate Justo es un mate individual, y me pareció súper oportuno que se sume como oficiante, así que muchísimas gracias también por estar. Y bueno, se terminó, las grabaciones quedan disponibles, muchas gracias, compartan, hay muchísimo material para hacer difusión basada científicamente, difusión acertada, no hay nada improvisado, cada uno de los docentes son excelentes en lo que hacen, son muy reconocidos nacional e internacionalmente, así que tenemos que ponernos a difundir todos estos conocimientos, porque todo lo que tiene que ver con educación y aprendizaje le hace bien a toda la sociedad, nos hace bien a todos, así que los invito a compartir. Dirían mis hijos que les tengo que decir que se suscriban y que aprieten la campanita para que, bueno, cuando sigamos subiendo más videos, ustedes se enteren. Me da mucha risa esto porque, bueno, me siento un poco grande para estar pidiendo que se suscriban, pero bueno, está bueno porque te avisa el sistema cuando subimos algún video nuevo, que es la idea, que este sea un nuevo espacio de comunicación. Muchas gracias, nos vemos pronto.